Entonces, Tauro, esta luna nueva de hoy, sábado 20 de diciembre, además con la venia de Lilith entrando a tu signo, esto corresponde a la casa 8. ¿Qué pasa si eres de signo Tauro? Ascendente en Tauro. Es una luna nueva que te invita a explorar lo oculto. Es una luna nueva de Sagitario que te invita a reconciliarte también con las pérdidas. Cuando tenemos una luna nueva en Sagitario en la casa 8, como es el caso tuyo, Tauro, sé consciente de qué has perdido. Sé consciente de qué se fue, qué personas se fueron este año, qué personas es la conclusión del 2025. Esta luna nueva te está diciendo, Tauro, reconoce el valor de lo perdido. No lo lamentes, no lo llores, sino reconócelo, acéptalo, date cuenta que ahí está. Recuerden que el eje principal de una luna nueva en Sagitario es conoce, aprende, ve más allá. Es una luna nueva que nos lleva o quizás nos exige un punto de pensamiento crítico más allá de lo social, más allá de la religión, de los dogmas y de la fe. Es una luna nueva que al estar en la casa 8 le está diciendo a ascendentes y soles en Tauro o personas que tengan la luna en Tauro, date cuenta de las pérdidas que tuviste este año, de personas, de los valores, cuánto valió, qué te sirvió, para qué te sirvió que esa persona se fuera, para qué te sirvió ya no tener ese hijo, para qué te sirvió ese aborto, para qué te sirvió esa relación fallida. La casa 8 es una casa muy profunda. En la casa 8 es donde nosotros nos revolcamos en nuestro propio lodo. En la casa 8 encontramos de todo, telarañas, miedos, fantasmas, cosas que no queremos ver. Y al tener una luna nueva en Sagitario acompañada de Lilith en la casa 8, el universo le está diciendo a ascendentes, soles y lunas en Tauro, date cuenta lo que perdiste, lo que es valioso, lo que no es valioso, para que a través de esos procesos de conciencia puedas encontrar tu propio valor, tu propio espacio taurino en este planeta. Hay dos opciones de la casa 8. Me siento a llorar, me siento morir, me derrumbo frente a todo, o hago un proceso de reconciliación conmigo mismo y de reconocimiento de todas mis partes y sobrenazco y revivo como el ave fénix. Entonces, Tauro, que sea hoy sábado 20 de diciembre la gran oportunidad con esta luna nueva y con Lilith de hacer todo ese proceso analítico de comprensión y no caer en la víctima, en lo que perdió, es que no me dijo, no me tuvo en cuenta, no me llamó, no me respondió. Una luna en la casa 8 en Sagitario le está diciendo a Tauro, tú eres más que eso, tú puedes con todo, tú eres el signo de los valores, Tauro. Tú eres si eres ascendente en Tauro o tienes la luna o sol, pues tienes la capacidad de aterrizar y de conectar muy fácil con la materia. Entonces, lo único que te está pidiendo esta luna nueva es sé consciente y aprende acerca de esas grandes pérdidas que tuviste este año y míralas como tesoros. Por eso la casa 8 es muy exigente porque casi siempre cuando nosotros perdemos algo, pues no lo vemos como un gran regalo de la vida, lo vemos es como un castigo. Y ahí está ese trabajo de conciencia, si podemos llamarle, a esta energía que nos habla la luna nueva para Tauro. ¿Quiénes son de signos soles o ascendentes en Tauro para ir dándole forma a esto? Hola, saludos, dice por acá Mercedes. Un abrazo también para Mercedes. Muy obrigada por su linda explicación, Javier. Tatiana, un abrazo también para ti. Gracias también por estar por acá. Qué bonito. A ver, vamos a mirar. TikTok, por aquí está en TikTok. Dice que perdió mucho, dice Natalia, perdí mucho para avanzar, tuve que hacer muchas cosas. Un abrazo también para ustedes, los de TikTok. Liberarse de creencias limitantes, dice Frecuencia de Amor. Frecuencia de Amor, gracias. Ayer estuvimos mirando la carta de Frecuencia de Amor. Quedaron 4 bautizadas. Community Manager de TikTok. Eddie creo que quedó como encargada de la logística. Por ahí estuvo también Frecuencias de Amor, creo que es la administrativa. Fue maravilloso. Vimos 3 cartas y todas eran de signo aire. Acuario, Libra y Géminis. Todavía me acuerdo de esto. Muchos cambios. Pues bien, esto es lo que pide para Tauro. Ahora vamos a mirar para Géminis. Vamos a poner este punto en reflexión para Géminis. Vamos a pasar por el zodiaco y vamos a mirar cómo esta luna nueva de hoy, sábado 20 de diciembre, impacta para Géminis. ¿Cuál es ese mensaje que debe aterrizar Géminis?
Entonces, si tú eres de signo Géminis o ascendente en Géminis, sé consciente hoy sábado 20